osteoporosis es una enfermedad sistémica, metabólica y progresiva, que consiste en la pérdida de estructura mineral ósea en los distintos huesos del esqueleto. Esa pérdida de estructura y de densidad, ese aumento de porosidad, conlleva un riesgo de que los huesos se fracturen con traumatismos mínimos o con poco impacto. Es lo que se llaman fracturas por fragilidad ósea. Son más frecuentes en radio distal, en la muñeca, es una fractura muy típica, en la columna torácica y lumbar y en la cadera. Hay otras localizaciones, pero esas son las localizaciones más frecuentes. A lo largo de la vida hay un equilibrio en el metabolismo del tejido óseo, en el que hay unos fenómenos de formación de hueso y otros fenómenos de destrucción de hueso, de resorción de hueso. Estos fenómenos de formación y destrucción están equilibrados a lo largo de la vida y adquirimos un pico de masa ósea o un momento en el que tenemos más masa de hueso, que es en torno a la treintena, tanto en hombres como mujeres. Esos valores del pico de masa ósea se mantienen estables durante unos años y posteriormente vamos disminuyendo fisiológicamente nuestra masa ósea en un porcentaje que es en torno al 0,3-0,5% anual, vamos perdiendo de masa ósea, y en el caso de las mujeres, cuando llega al periodo de la menopausia, hacen una bajada más importante de masa ósea, en torno al 3-5% de masa ósea. Durante los siguientes 5 o 7 años van teniendo estas pérdidas de masa ósea un poquito mayores y posteriormente se estabilizan. La pérdida de hueso se produce a nivel de dos partes que tienen todos los huesos, que es la parte externa, la parte cortical, la parte más dura, y la parte esponjosa, que es la que tiene en su interior, que aloja lo que llamamos la médula ósea. Pues bien, tanto la cortical como la estructura esponjosa del hueso pueden verse disminuidos por estos cambios fisiológicos de pérdida de masa ósea. Cuando tenemos menor masa de hueso, tenemos más facilidad para que ante pequeños traumatismos, a veces no importantes, pues tengamos fracturas por fragilidad. Suelen ser la muñeca, el radio distal, lumbares y dorsales, y las fracturas de la pelvis, incluyendo las fracturas de la cadera. También son menos frecuentes, pero relacionados con la pérdida de masa ósea, las fracturas del húmero proximal, del hombro. La osteoporosis es un problema muy frecuente. Se calcula que 200 millones de personas en el mundo pueden estar padeciendo osteoporosis. Aproximadamente el 20% de las mujeres mayores de 50 años, en bastante menor porcentaje en hombres, desarrollan fenómenos de pérdida de masa ósea y osteoporosis. La mayoría de los fenómenos de osteoporosis son lo que llamamos osteoporosis primarias. Son osteoporosis que tienen que ver con pérdida progresiva de masa ósea, pero sin una causa que identifiquemos como la culpable, ¿no? Esto es lo habitual en el 95% de las mujeres que tienen osteoporosis y en el 80% de los varones diagnosticados de osteoporosis. Son lo que se llaman las osteoporosis primarias. Y aunque no tenemos una causa que atribuirle todo el peso, sí que se relaciona pues, con ingestas de calcio y vitamina D pues, bajas, consumo de algunas sustancias, algunos medicamentos, lo que se llaman la influencia de algunos factores de riesgo y hábitos de vida. Luego están otra gran familia de osteoporosis, que son las osteoporosis secundarias, en menor frecuencia, se dan en el 5% de las mujeres con osteoporosis y en el 20% de los varones con osteoporosis, y que son las osteoporosis debidas o secundarias a otras enfermedades metabólicas o oncohematológicas. La más frecuente es la relacionada con el consumo continuado de corticoides o glucocorticoides, que es un medicamento que se usa con mucha frecuencia para algunas enfermedades. La osteoporosis es una enfermedad silente, es una enfermedad que no duele, que no genera síntomas hasta que se produce la consecuencia de la osteoporosis, que es la fractura por fragilidad. De manera que se dan en pacientes que pueden tener otros síntomas musculoesqueléticos como artrósicos, pues es una enfermedad que no da la cara inicialmente y que se puede manifestar a través del dolor secundario a una fractura por fragilidad, y que ese sea el debut o el momento en el que conocemos que la paciente tiene una pérdida de masa ósea. Las fracturas de muñeca siempre están relacionadas con una caída,
Las fracturas de cadera no siempre están relacionadas con una caída, pero son fracturas dolorosas, igual que las de la pelvis. En cambio, pese a que muchas fracturas vertebrales son dolorosas, hay algunas que pasan desapercibidas o que han sido relacionadas con síntomas leves, lumbagos que han pasado desapercibidos o que no se han estudiado, y no es raro que en pruebas diagnósticas encontremos fracturas vertebrales antiguas que en el momento de hacer la prueba están ya consolidadas y están curadas, pero que hayan pasado desapercibidos en el histórico de la paciente. La osteoporosis se diagnostica identificando que hay una menor masa ósea, y para eso se pueden utilizar distintas metodologías, pero la más avanzada en el diagnóstico de la osteoporosis es la densitometría DEXA. Se envía un fotón de rayos X a través del cuerpo con distintas intensidades de energía, y con esto podemos diferenciar los tejidos y podemos diferenciar la composición corporal. Y esto nos da un dato de la densidad de masa ósea que tenemos en gramos por centímetro cuadrado, de manera que podemos cuantificar la densidad de masa ósea que tiene el paciente y luego, pues con unos sistemas estadísticos, cotejarlo con la población general y con la población de la misma edad y sexo que el del paciente. Con lo cual podemos obtener unos datos de en qué posición cuantitativa y cualitativa está el paciente respecto a su masa ósea y, por tanto, saber si tiene el diagnóstico de osteoporosis. Típicamente la densitometría va dirigida a distintos huesos. Va dirigida a la columna lumbar y va dirigida a la cadera, típicamente. Pero el diagnóstico lo establecemos con la cadera, y esto es porque la columna lumbar muchas veces tiene fenómenos artrósicos, hay fracturas previas, a veces hay deformidad de la columna con una forma anómala y puede artefactar el dato de la densidad mineral ósea. En cambio, si bien el cuello del fémur sirve para el diagnóstico, el dato que nos es importante de cara a medir la eficacia de los tratamientos es la densidad mineral ósea, que nos cuantifica la densitometría en la columna lumbar. Sí, es una técnica radiológica, pero que se realiza con muy baja radiación, por lo cual es una prueba pues bastante segura y que se emplea con rutina. Es importante corregir los hábitos de vida como fundamento básico del manejo de un paciente con una densidad mineral ósea alterada, y por eso pues hay que llevar una vida activa, intentar eliminar el consumo de tabaco, alcohol, minimizar también el consumo de café, intentar valorar qué fármacos son suprimibles o sustituibles por alternativas, y corregir la ingesta de calcio y vitamina D, valorar si hay suficiente ingesta y si no, suplementarla. Eso es el fundamento del manejo de este problema. Pero además luego podemos recurrir a fármacos que intentan atacar el mecanismo de la osteoporosis. Por un lado, hay medicamentos que intentan neutralizar la destrucción de hueso en ese desequilibrio de formación-destrucción. Intentan neutralizar la actividad de los osteoclastos, que son las células destructoras del hueso, y esos son los fármacos empleados, que son los bifosfonatos, y la alternativa es emplear fármacos que estimulen la formación de hueso. Entre las dos familias, pues se intenta mejorar la densidad de masa ósea del paciente. Y por otro lado está el tratamiento de la fractura por fragilidad, que necesita siempre de un enfoque abierto a las distintas opciones de tratamiento, ya sean conservadoras o quirúrgicas. La osteoporosis necesita de un enfoque muy personalizado, de una individualización del tratamiento para cada situación, para cada paciente y para cada momento de la vida. Ante dolores que no cesan, situaciones en las que cambia la capacidad que tenemos de desempeñar nuestras funciones cotidianas, pues viene un dolor lumbar, un dolor pélvico, de la ingle, que se inicie y que no cese. Esto exige una valoración, sobre todo en los contextos en los que tenemos factores de riesgo de osteoporosis o menopausia, pues para descartar que podamos tener situaciones de fracturas por fragilidad. Ante traumatismos que generen un dolor y que ese dolor no mejore también, y sobre todo si hay factores de riesgo de que tengamos una osteoporosis secundaria, tengamos enfermedades o tomemos medicaciones de manera crónica que nos exponen al riesgo de tener una osteoporosis secundaria, pues ante un dolor que aparezca y que no cese, pues hay que consultar. La situación ideal es empezar a manejar un problema metabólico antes de que haya dado el síntoma de gravedad, que es la fractura de perfil osteoporótico por fragilidad. Iniciar tratamiento o iniciar estrategias para minimizar el riesgo, desde luego, es la estrategia más acertada. Las recomendaciones son dispares,
en cuanto a las distintas sociedades científicas que manejan esta patología, pero recomendaciones sobre el estudio con una densitometría DEXA se podrían dar a un paciente que ha tenido una fractura por fragilidad ósea o de perfil osteoporótico, lumbar, de cadera, una muñeca, una fractura de ramas de la pelvis, una fractura de húmero proximal o de hombro. Estaría indicado valorar el hacer una densitometría DEXA. Pacientes que tienen riesgo de tener una osteoporosis secundaria, que tienen muchos elementos a favor de tener una osteoporosis secundaria, también pueden beneficiarse de hacerse un estudio DEXA, valorar la cantidad de hueso que tienen. Los pacientes que tienen muchos factores de riesgo de tener una osteoporosis primaria también serían candidatos a valorarse. La presencia de factores de riesgo como los antecedentes familiares son factores de riesgo de tener una osteoporosis y por lo tanto estaría indicado la valoración con una densitometría. Aquellos pacientes que tengan pruebas diagnósticas por otros motivos, tengan hallazgos incidentales de fracturas de perfil osteoporótico, de fragilidad, pues también estaría indicado estudiarles en detalle. Pues a una mujer la menopausia tenga algunos factores de riesgo de una osteoporosis primaria o si toma fármacos que le hagan susceptible a ello. También sería cualquier paciente que tenga factores de riesgo de tener una osteoporosis secundaria, como por ejemplo la toma continuada de corticoides. Aquellos pacientes que tengan hallazgos incidentales de fracturas de perfil osteoporótico o fracturas de fragilidad en pruebas realizadas por otro motivo, pues también conviene investigar si hay una osteoporosis que haya sido causa de estas fracturas. Y, por supuesto, cualquier paciente que haya tenido una fractura por fragilidad, cadera, de columna, del radio distal, de muñeca o del hombro, pues se puede beneficiar de estadificar el problema de la densidad mineral ósea que padece.